Bueno, continuamos con los instintos. Hablamos de la autoconservación, dimos ejemplo vivo del instinto. Yo había dicho que lo normal en el eneatipo 3 era que fueses autoconservación, luego social, luego sexual, pero que yo lo tenía distinto. Yo era autoconservación, sexual, social. Entonces, cuéntanos del sexual. Bueno, no solamente ese orden está estipulado en el eneatipo 3, sino en todos. Por lo general, esa estructura a nivel estadístico, a nivel casuístico, lo hemos ido viendo a lo largo de toda la experiencia con diferentes personas, pero sí que es cierto que hay ese orden. Me voy a quedar un momentito ahí porque creo que es importante. Las personas que tienen instinto autoconservación normalmente tienen el social como segundo y el ciego como sexual. El instinto sexual tendría como segundo el conservación y el último sería el social. Y en el instinto social tendría como segundo el sexual y el último sería el conservación. Esto no es siempre, por supuesto. Bueno, tú eres un ejemplo vivo de esto, que no se da siempre. Pero sí que es importante verlo a la hora de discernir nuestro propio instinto. Porque a veces no se hace por el que prima, sino por el que no prestas atención. Okay. Entonces, esto da pistas también, ¿no? Para movernos en ese discernimiento, ¿no? Del instinto. Así que nada, yo feliz de que hayas servido de ejemplo ahí de este instinto. Y nada, si te parece, vamos con el sexual, por aquello de tu segundo. Pues mira, ya aprovechamos ese orden. Normalmente se describe como autoconservación social sexual, pero sin embargo vamos a empezar aquí por otro orden, igual que hemos comenzado por los instintos y no por los eneatipos en sí mismos, ¿no? Así es que, bueno, pues el eneatipo sexual, también llamado transmisor, ¿vale? El eneatipo sexual es un eneatipo completamente diferente a la autoconservación porque hay una impronta energética muy potente, ¿vale? O sea, cualquiera que aparece con un instinto sexual en una habitación se ve de una manera bastante clara, ¿no? Luego hay, por supuesto, diferencias cuando este instinto sexual se danza con un eneatipo. El 9 sexual, por ejemplo, es otra cosa, pero sí que es verdad que el instinto sexual normalmente tiene una vibración energética, una impronta energética muy intensa, ¿no? Son personas con un gradiente a ese nivel muy potente, personas que normalmente se relacionan mejor de uno a uno, ¿vale? Porque en ese uno a uno ellos pueden sentir precisamente ese hambre de intensidad, ese hambre que tiene que ver con el vincularme, con el deseo, con aquello que es fagocitar al otro a partir de aquello que yo quiero y puedo ofrecerle al otro, de tal manera que se convierte como una especie de presa, ¿no? Por eso siempre me gusta poner una imagen aquí también muy potente, que son dos leones alfa peleando por la hembra, ¿no? Para poder vincularse con ella y trascenderse a través de los hijos, ¿no? Hay un componente muy narcisista, ¿no? Aquí en esa distorsión. El instinto sexual lo que quiere es trascender la propia muerte, que se le recuerde, que haya un legado. Ellos necesitan tirar muchas veces antiguas tradiciones para crear su propia tradición y que eso sí se mantenga, ¿vale? Pero son personas que normalmente quieren destacar también, ¿no? Esto es muy parecido también al 3, pero fíjate que estamos hablando de instintos, ¿no? Ken Wilber hablaba acerca de los memes entendiéndolo como esos hijos que queremos dejar, que queremos fecundar en cada una de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del instinto sexual, del instinto transmisor, estamos hablando precisamente de esto, ¿no? De una capacidad de poder entrar en el otro, de poder penetrar literal y metafóricamente en el otro para poder dejar mi simiente, ¿no? Y que se me recuerde en el mundo. Hay mucho perfil de dictador con este tipo de instinto, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar a lo mejor de Fidel Castro, podríamos hablar de Hugo Chávez, es decir, de personajes tan relevantes como, bueno, Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y mientras hablabas pensé en literatura, pensé en Aquiles. Aquiles. En Troya,
dije, tiene que ser sexual. Absolutamente, absolutamente. Estamos hablando de personas con, como digo, con una intensidad potente a la hora de plasmarse en el mundo, ¿no? Hay una necesidad de ser vistos y de, como digo, intensificar el encuentro con el otro para convertirlo en mí, ¿no? Aquí me aparece ahora en la memoria la película de Alien, ¿no? Este alien que va fagocitando a cada uno de los componentes de esa nave, haciendo los suyos, ¿no? Es un depredador en este sentido. Y para relacionarlo un poquito con autoconservación, porque tú aquí dices que sexual es 1 a 1. El conservación, ¿qué sería? Solo consigo mismo. La autoconservación. Yo conmigo. La autoconservación tiene mucho que ver con el yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Okay. Por lo general, no queremos hacerlo de manera generalizada, ya entraremos ahí si procede, pero sí, el instinto sexual necesita de un otro para vehiculizarse, ¿no? Para que se le vea, se le mire. Hay una necesidad de seducción también, ¿no? El instinto sexual es muy seductor. Bueno, también como lo dijiste, muy animal, como atrapar. Muy animalístico, muy depredador. Y normalmente se viste pues con connotaciones, con símbolos, con tatuajes que llamen la atención. Normalmente tienen que ver con una manera de poder abrir, al igual que un pavo real, ese plumaje tan colorido para ser visto y que las hembras o los varones quieran procrear con ellos, ¿no? Es algo tan instintivo, tan automático, que muchas veces ni ellos se dan cuenta, ¿no? Y esto es bonito verlo, porque realmente se necesita este tipo de instinto para que el clan humano pueda seguir progresando. Continuemos, ¿no? si quedamos con autoconservación. Imagínate, está muy bien, todo el mundo dentro de la cueva, pero aquí alguien tendrá que hacer algo, ¿no? Claro. Estos cazadores, este instinto sexual, tiene que ver precisamente con esta energía que decía, ¿no? Y como comentaba también con el instinto autoconservación, existe también un movimiento en donde yo como instinto sexual me puedo hacer daño a mí mismo, que sería, bueno, pues esa necesidad de novedad, ¿no? Esa necesidad de cambiar de... Claro, de estar cazando. Exacto. Por todos lados. Diferentes presas, de querer transmitir mi mensaje a diferentes lugares. Entonces, y la después, infidelidad. La infidelidad, wow. ¿Entraría más en instinto sexual? Puede, estadísticamente, se puede dar más en instinto sexual, efectivamente. Esta parte puede ser así, ¿no? La propia descripción del eneatipo, del instinto, así lo sugiere, ¿no? Luego, obviamente, por supuesto, claro, que existen muchas historias, variantes, personas, etc. Pero sí, podríamos decir que el instinto sexual tiene que ver con la promiscuidad también, ¿no? Y bueno, y eso realmente le hace daño a esa persona que porta ese instinto sexual, porque se siente impelido de alguna manera a vincularse con un otro para sentir nueva intensidad. Y bueno, esta parte es importante observarla. Ellos, el instinto sexual suele ser un instinto muy carismático, pero en ocasiones puede rozar también ese narcisismo, porque no dejan de hablar de sí mismos, de sus logros, también muy parecido al 3, ¿no? En ese aspecto. Yo no hago eso. Lo sé. Soy autoconservación. Lo sé. Pero bueno, quería sacarlo también, ¿no? Vemos entonces una cuestión de carisma versus narcisismo. Una persona que vibra alto en ese instinto, que lo maneja correctamente, por supuesto que a partir de ese movimiento energético que el otro va a percibir de una manera bastante contundente, puede percibirle como algo a lo que se siente irresistiblemente atraído o algo a lo que se siente irresistiblemente rechazado, ¿no? Por esta parte narcisista también que puede aparecer, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos al respecto del instinto sexual, pero bueno, aquí les has nombrado una película tremenda. La última que vi fue protagonizada por Brad Pitt,
creo recordar, y claro, hay una escena ahí en donde la madre vaticina qué es lo que le puede ocurrir si va a Troya, ¿no? Y si se queda. Claro, y él prefiere no entra en la guerra. Ser recordado por el mundo. Eso es muy, muy sexual, ¿no? Trascender su propia vida, trascender incluso su propia muerte, ser recordado más allá de los tiempos, ¿no? Y lo consiguió, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora, ¿y en qué piensa una persona con el instinto sexual cuando se despierta y cuando va a dormir? Bueno, esto sí, utilizando el ejemplo el ejemplo, sí, básico para poder ir observando cuáles son nuestros instintos, o nuestro instinto en este caso predominante, podemos darnos cuenta que el instinto sexual es fácil que se levante pensando en aquella persona con la que quiere vincularse, ¿no? Con la que quiere tener, por ejemplo, una relación intensa. Puede pensar también en de qué manera puede impactar al mundo en el trabajo, por ejemplo. A lo mejor... Claro, porque en tu ejemplo anterior, todo el que está enamorado va a pensar, o sea, podría despertarse pensando y acostarse también. O sea que... Claro, por eso te digo que los tres instintos obviamente están, pero estamos aquí hablando de una manera parodiada también, para que la gente pueda irse posicionando, ¿no? Ya no solamente por en qué pienso cuando me despierto o cuando me acuesto, sino en el hecho del cómo es mi actuar, hacia dónde se va mi energía, de manera precipitada, ¿no? Casi incluso no me he dado cuenta, pero mi energía ya está ahí. Entonces está muy bien verlo de esta manera. También pongo otro ejemplo, que esto os lo di realmente en la formación también, y es un ejemplo que es muy claro para mí, ¿no? Y creo que para ti, si lo recuerdas ahora. Imagínate que una persona va a una fiesta, le invitan a una fiesta. Uh-huh. Bueno, en la fiesta que hay comida, hay bebida, hay personas, hay un contexto, un encuadre. Y bueno, las personas que son de instinto sexual o transmisor, por lo general, en ese momento van a fijar su atención sobre una persona que no tiene por qué ser del sexo opuesto, aunque si es del sexo opuesto, pues mejor todavía, ¿vale? Con la que puedan generar un tipo de relación intensa, en donde sientan que efectivamente ese desplazamiento, porque recuerdo que el instinto sexual suele tener un social bajo, ese desplazamiento puede haber tenido un rendimiento. Ellos necesitan llegar, destacar, soltar su mensaje, su meme, su esperma, hablándolo en términos biológicos, e irse. No necesitan poner más ahí. El instinto sexual además se confunde muchas veces con el social. ¿Por qué? Porque se entiende que el social es muy extrovertido, muy hablador, etc., etc., y no es necesariamente el estilo que tiene el social, ¿no? Sin embargo, el sexual, en su afán de transmitir su mensaje, de querer destacar, de querer dejar impronta, sí que puede erigirse en una de las personas que más hablan en una reunión, o en una conversación, o donde fuera, ¿no? Esto es importante también comentarlo. Ahora bien, estaba pensando en lo que dijiste de los sexuales, porque estaba pensando como tres. Uh-huh. Que claro, capaz confundimos a la gente porque no hemos explicado los eneatipos, pero yo como tres, no sé si esto es por sexual o por tres. Uh-huh. Cuando llego a un lugar, si hago yo hago como leo la habitación. Un screening. Hago el screening y sí me ha pasado que yo conecto con alguien y digo, esta es o este es. Uh-huh. Porque, bueno, así me pasó con una amiga en la universidad. Fue como que entramos, nos vimos y las dos dijimos, esta es la única que va a ser mi amiga aquí. Pero no sé si eso es sexual o por tres. Bueno, eso, a ver, aquí es que hay mucho material, ¿no? Pero hay una parte, ten en cuenta que tú tienes como secundario el sexual, ¿no? Entonces hay maneras en donde te vas a vincular a veces sobre como esto. Como el sexual. Como okay. el sexual, ¿no? Pero si tú pudieras hacer memoria histórica de lo que ha sido tu vida cada vez
que te han invitado a una fiesta, hemos puesto este ejemplo, hacia dónde se dirige tu atención en milésimas de segundo. El espacio, si se respira bien o no, si hay frío o calor, dónde está la comida, dónde está la ventana para que no me dé corriente, dónde está el sofá, en fin, no sé, hay mil cosas ahí, ¿no? Pero capaz va a sonar distorsionado, pero yo busco la salida. Buscas la salida. Y en los restaurantes busco poder ver hacia la salida o la entrada o ver, no me gusta mirar a la pared. Bueno, esto tiene que ver mucho con control. Bueno. Y eso está inmerso dentro de tu 3 autoconservación. Bueno, pero también es como para sentir seguridad. Eso es. Como que siento que, bueno, sé lo que viene y me siento segura. Tiene que ver mucho con la autoconservación, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Pues está bien ver estos matices, porque obviamente todos nos podemos relacionar en este ejemplo que ponía desde diferentes instintos, pero que saber que el que prima realmente, y para que podamos identificarnos poco a poco, para que la gente que nos ve se puedan identificar, es importante darnos ejemplos de este estilo, ¿no? Claro. Sí, en la fiesta yo entro y si veo cómo está todo ubicado. Ya después veo con quién voy a contactar. Pero primero es como, bueno, allá están los baños, aquí está... Mira, esto es hiper autoconservación. Ahí está claramente el ejemplo, ¿no? Pero bueno, vemos que estamos desviándonos aquí con el sexual y para decir precisamente el sexual estaría enfocado directamente hacia esa presa, entre comillas. Eso no significa que por supuesto no se pueda tomar un trozo de tortilla. No, claro. Pero digamos que la inercia tiene ese cauce, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos dado bastantes pistas para que la gente se pueda identificar o pueda observar si está secuestrado por ese instinto sexual o transmisor que llamamos también, ¿no? Y ahora el social, cuéntanos. Porque ese es el que yo siento, bueno, es mi punto ciego. Y es el que, cuando explicas el 3, es el que explicas el 3 social. Que es el que yo me sentí como, ya no, ay, pobrecitos, yo no soy ellos. Entonces... Podemos hacerlo en el siguiente podcast, ¿te parece? Como por aquello de que esté todo ordenado, claro, como a ti te gusta. Claro, es verdad, para llevar el orden. Así les dejamos un poquito con las ganas. Muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado claro y como siempre, feliz de hablar de todo esto. Más igualmente contigo, que eres una entusiasta. Muchas gracias. Gracias a ti.